Buenos días, mi nombre es Rafael Mendoza Albarrán, soy residente de segundo año de dermatología en el Hospital Universitario Puerta del Mar de Cádiz. Em, Hoy que estamos en Cádiz, hace 10 grados y el cielo está despejado. Vamos a hablar sobre la clasificación WHO de linfomas cutáneos. Por su extensión, pues lo daremos en dos partes. En esta primera parte trataremos los linfomas cutáneos de células T y en la segunda parte, que daremos el 6 de marzo, trataremos los linfomas cutáneos de estirpe B. Los objetivos de esta sesión pues, son, en primer lugar, realizar un breve repaso de las características principales de cada subgrupo, su clínica, su diagnóstico, su tratamiento y haciendo más hincapié en las novedades que ofrece pues, la última clasificación de la WHO EORTC de 2018. Sabemos porque los linfomas cutáneos primarios son linfomas no Hodgkin, tanto de células B como de células T, que afectan a la piel, y esto es muy importante, sin evidencia de afectación extracutánea en el momento del diagnóstico. Se decidió clasificarlos de forma separada al resto de linfomas porque tenían una serie de características clínicas, histológicas, un comportamiento clínico y pronóstico muy diferente de los linfomas ganglionares morfológicamente similares que afectaban a la piel de forma secundaria. Y por tanto también tendrán distinto tratamiento. Es por eso que en 2005 la WHO-EORTC, este grupo, decidió realizar una clasificación de los linfomas cutáneos en base a estas características distintivas. Desde el 2005 esta clasificación ha ido revisándose y actualizándose cada vez más con el tiempo. Se revisó en 2008, 2016, hasta finalmente llegar a la última actualización que fue en 2018 y de la que hablaremos hoy. Aquí tenemos esta clasificación en una tabla donde también vemos la frecuencia de cada tipo de linfoma cutáneo y su supervivencia a 5 años. ¿Y qué añadió de nuevo la última actualización de 2018? Pues en primer lugar introdujo 3 nuevas entidades provisionales que no existían en las anteriores clasificaciones, como por ejemplo la úlcera mucocutánea positiva para el virus de Epstein-Barr, la infección crónica activa del virus del Epstein-Barr en la infancia y también el linfoma cutáneo primario acral de células T CD8 positivo. Y además no solo introdujo estas 3 nuevas entidades provisionales, sino que también añadió ciertas cosas, como por ejemplo, añadió 3 nuevos subtipos de papulosis linfomatoide. Hubo un cambio del nombre de esta entidad, que antiguamente pues, se llamaba linfoma cutáneo primario de células T pequeñas medianas CD4 positivo, y hoy en día se denomina el trastorno linfoproliferativo cutáneo primario de células T medianas pequeñas CD4 positivo. Y lo que motivó fundamentalmente este cambio de nomenclatura fue a su comportamiento indolente y su dudosa malignidad, que veremos en profundidad en el apartado correspondiente. Además, también se añadieron de los linfomas cutáneos primarios de la zona marginal 2 nuevos subtipos. Y como vemos, pues hablando de cifras, es bastante visible que los linfomas T ocupan la mayor parte de los casos de todos los linfomas cutáneos primarios, hasta el 75-80% de los casos, mientras que los linfomas de células B pues, ocupan pues, entre el 20-25% de todos los casos. Y ya metiéndonos un poco en faena, pues empezamos con los linfomas cutáneos primarios de células T, micosis fungoide y síndrome de Sézary. La micosis fungoide pues, es una proliferación monoclonal de linfocitos T maduros que expresan CD4 y CD45-RO. Afecta fundamentalmente a pacientes entre los 50 y 60 años, más frecuente en varones con una relación de 2:1, y es un linfoma que tiene una evolución crónica. En general, tiene buen pronóstico y se considera incluso indolente. ¿Por qué? Porque en sus fases iniciales, 1A, 1B y 2A, se ve que no hay un impacto importante sobre la supervivencia del paciente. No obstante, hasta el 20% de estos pacientes progresarán a estadios más avanzados, con tumores, etcétera,
y ahí sí que se verá afectada la supervivencia. En su patogenia pues participan distintas alteraciones genómicas que son bastante complejas y en general poco específicas, y una de las más significativas es la que afecta a la vía NF-κ. Serían datos de mal pronóstico en estos pacientes la edad avanzada, más de 60 años, con una elevación de la LDH que veremos que va a ser común a prácticamente todos los linfomas cutáneos, la afectación visceral, su transformación a un linfoma de células grandes y la variante foliculotropa. No obstante, según estudios recientes, esta variante foliculotropa pues no siempre va a ser un dato de mal pronóstico y lo veremos un poquito más adelante. Aquí tenemos pues la presentación clínica típica de la micosis fungoide en forma pues de máculas, placas o tumores. Pero tenemos que tener en cuenta que un paciente no tiene que ir pasando por cada uno de ellos, sino que un paciente puede presentar desde el inicio, por ejemplo, tumores y placas, ¿vale? Y la presencia de esta expresión clínica condicionará su estadiaje también, que lo mediremos fundamentalmente con el T. En la histología, pues veremos un infiltrado de linfocitos atípicos, sobre todo en la dermis superficial y media, con intenso epidermotropismo, es decir, va a haber exocitosis de linfocitos hacia la epidermis, que incluso van a crear verdaderos microabscesos llamados microabscesos de Pautrier. Y estos linfocitos pues, van a expresar el marcador CD4. El diagnóstico se establece con la biopsia. Pero no solo con la biopsia, tenemos que tener una histología compatible con las características típicas de la micosis fungoide y además tenemos que demostrar que hay clonalidad de esos linfocitos mediante estudios del TCE. Una vez tengamos el diagnóstico, pues se recomienda una serie de pruebas complementarias. En los estadios iniciales, el 1A, 1B y 2A, se recomienda siempre un hemograma con morfología en sangre periférica, una bioquímica que contenga LDH, serologías, inmunofenotipo de los linfocitos T, tanto en sangre periférica como en un estudio de clonalidad del TCR en sangre periférica, pero también en la biopsia. Pruebas epicutáneas, radiografía de tórax, ecografías ganglionares y la biopsia ganglionar. En estos casos pues, se recomienda si hay una adenopatía clínicamente palpable o alguna de las pruebas de imagen ha revelado una adenopatía. Y en los estadios más avanzados, a partir del 2B hasta el 4, ya se recomiendan PET-TAC. Continuamos con el inmunofenotipo de linfocitos T en sangre periférica y el estudio de la clonalidad del TCR, biopsia ganglionar, sí, es oportuna. Y hay que considerar ya a partir de estos estadios la biopsia de la médula ósea. Aquí tendríamos cómo se realizaría la estadificación de la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. El T mide la afectación cutánea, si se da en mácula, en placa, tumores, qué superficie cutánea abarca, si se encuentra una eritrodermia, por ejemplo en el T4. Valoraremos la afectación nodal con el N, si hay adenopatía clínica o detectadas por pruebas de imagen, y si en la biopsia se muestra clonalidad o no hay clonalidad de esas adenopatías. La afectación visceral, que la mediremos con el M, y por último la afectación de sangre periférica, es decir, si ya hay células de micosis fungoide, que son las células de Sézary con ese núcleo cerebriforme, ya saliendo a la sangre periférica, y habrá que cuantificarla y en función de su cuantía o el porcentaje de células presentes en sangre periférica, pues tendremos un B u otro, ¿vale? Y además también si son clonales, si no son clonales, hasta su máximo exponente, digamos el estadio mayor de la B, que sería el síndrome de Sézary. ¿Cuáles son las novedades en micosis fungoides que aporta la última clasificación de 2018? Pues se reconocen 3 variantes distintas. En la práctica clínica, en realidad, los dermatólogos distinguimos bastantes más variedades de micosis fungoides, como por ejemplo la hipopigmentada, etc. Pero digamos que esta clasificación solo reconoce estas 3. ¿Por qué? Porque consideran que tienen unas características clínico-patológicas, un comportamiento clínico y pronóstico tan diferenciados que las han incluido como variantes independientes.
Y estas son la micosis fungoide foliculotropa, la reticulosis palletoide y la piel laxa granulomatosa. Cada uno con una frecuencia distinta. La más frecuente de ellas es la foliculotropa, que abarca hasta el 10% de los casos de micosis fungoide. Mientras que estas dos pues, son entidades raras, menos frecuentes. La micosis fungoide foliculotropa se caracteriza por esos infiltrados foliculares. A menudo la epidermis está preservada y tienen preferencia tanto por la cabeza como por el cuello, dando esas pápulas foliculares con lesiones acneiformes y alopecia, ¿vale? Tradicionalmente pues, se ha considerado a la foliculotropa pues, una variante de micosis fungoide agresiva, porque se veía que respondía de forma peor a los tratamientos dirigidos a la piel. No obstante, en los últimos estudios pues, se han visto que hay subgrupos de micosis fungoide foliculotropa que tienen un comportamiento clínico indolente muy parecido a la micosis fungoide clásica en sus estadios iniciales. Por tanto, pues no siempre que tengamos una micosis fungoide foliculotropa será más agresiva y tendrá un comportamiento clínico de peor pronóstico, ¿vale? Sino que parece ser que hay subgrupos que, bueno, que se comportan un poco como la micosis fungoide clásica. En cuanto a la piel laxa granulomatosa, pues es una entidad excepcional, es muy rara, tiene buen pronóstico y es una entidad que tiene un desarrollo lento y progresivo y se va a caracterizar por estas zonas de piel redundante, sobre todo en los grandes pliegues, ¿vale? En la histología, pues vamos a tener un infiltrado granulomatoso con infiltrados linfoides bastante densos y células gigantes multinucleadas, alrededor del cual, pues, se reúnen los linfocitos atípicos en empalizada. La reticulosis palletoide es una variante localizada de micosis fungoide que tiene un intenso epidermotropismo, va a tener preferencia por las áreas distales de las extremidades y en general se ha visto que tiene una evolución clínica indolente, por lo que en las formas localizadas, como por ejemplo en la imagen, la radioterapia local será uno de los tratamientos de elección. El síndrome de Sézary sería ya el extremo clínico más grave, ¿no? Que se caracteriza por la tríada clínica de eritrodermia con adenopatía generalizada y más de 1000 copias por milímetro cúbico de esas células de Sézary en sangre periférica. No obstante, también será criterio suficiente para diagnosticarlo si tenemos una relación de CD4-CD7 negativo mayor o igual al 40% o una relación de CD4-CD26 negativo mayor o igual al 30%. También pues, suele surgir en pacientes de edad avanzada, sobre todo varones, y puede, como buena eritrodermia, pues puede producir prurito, ectropion, queratodermia palmoplantar, distrofia ungueal y alopecia. En la histología pues también veremos esos linfocitos atípicos infiltrando la dermis superficial media, a veces profunda, con intenso epidermotropismo, microaccesos de Pautrier, etc. Y esta entidad pues tiene mal pronóstico, con una supervivencia generada a 5 años del 30-40%. Aquí tenemos, pues, digamos, el protocolo de nuestro hospital que resume un poco el tratamiento de la micosis fungoide y el síndrome de Sézary. En los estadios precoces, del 1 al 2A, pues empezaría con la terapia dirigida a la piel, que podemos elegir entre observar y esperar, corticoides tópicos de alta potencia, fototerapia ya sea con PUVA o con UVB de banda estrecha, la citrotina oral, el imiquimod tópico al 5%, la mecloretamina y el bexaroteno en gel. En estos estadios que ya han sido refractarios a los tratamientos anteriores, pues podremos probar con el bexaroteno, el interferón, metotrexato, la fotoaféresis extracorpórea y la irradiación corporal total con haz de electrones. Y ya en los estadios avanzados, a partir del 2B4, tendremos pues, el bexaroteno, el interferón, la irradiación corporal total con haz de electrones, la fotoaféresis extracorpórea en combinación con bexaroteno e interferón y el metotrexato. Y si es refractario a esto, pues tendremos
el brentuximab, que es un anti-CD30, el mogamulizumab, que es un anti-CCR4, la quimioterapia, el alemtuzumab, que es un anti-PD1 que está dando buenos resultados, y el trasplante halogénico de progenitores hematopoyéticos. Hay que decir que una vez detectemos un paciente con un estadio de micosis fungoide avanzado, y hay que ir viendo pues, si es candidato al trasplante halogénico, por si en algún momento lo necesita, pues ya ir buscando un donante compatible, etcétera. Sobre todo se dará en pacientes que sean jóvenes y con un ECOG 0. Los linfomas cutáneos primarios de células T que no sean micosis fungoide y síndrome de Sézary. Hay que decir que los únicos linfomas cutáneos que tienen un estadiaje distinto son la mucosis fungoide y el síndrome de Sézary. El resto de linfomas cutáneos distintos de estos dos últimos van a tener siempre el mismo estadiaje y se recomendarán en general pues, estas pruebas de imagen. Perdonad por la imagen que parece que ha salido un poco borrosa al convertir el PowerPoint. Aquí pues tenemos estas dos imágenes que he sacado del grupo español de linfomas cutáneos. En el estadiaje pues, de estos linfomas tendremos en cuenta la T, la afectación clínica de la piel, la N, afectación ganglionar, y la M, la afectación de las vísceras o extracutáneas. Y se recomienda siempre hemograma, bioquímica, que tengan LDH, beta-2 microglobulinas séricas, porque marcan el pronóstico, serología, un examen básico de orina, un electrocardiograma, por si necesitarán tratamiento, y algunos de ellos son cardiotóxicos, como la doxorubicina, pruebas de imagen, en general radiografía de tórax, TAC, body, PET-TAC, y ya se utilizarán unas pruebas u otras en función pues, del tipo del linfoma al que nos encontremos y su agresividad. La biopsia de médula ósea se recomienda prácticamente en todos los pacientes, salvo en pacientes con papulosis linfomatoide que sea típica y que no tenga adenopatías clínicas, o en la micosis fungoide en estadios iniciales. Por supuesto, estudio morfológico, inmunofenotípico y molecular, tanto en piel como en sangre periférica, y también su práctica en otros tejidos infiltrados en casos concretos de pacientes, como la médula ósea y adenopatía. Y algo muy importante es, si nos encontramos ante un linfoma cutáneo que sabemos que va a necesitar de tratamientos que van a afectar a la fertilidad del paciente, como muchos quimioterápicos, pues se utilizará la criopreservación del semen en varones jóvenes y protocolos de preservación de la fertilidad en mujeres jóvenes. Y comenzamos con la leucemia linfoma de células T del adulto. Es una entidad que está asociada a la infección por el retrovirus HTLV1 y tiene una incidencia acumulada anual de hasta el 2,5% en portadores. Parece ser que tiene un periodo de latencia y está relacionada con la exposición a este virus durante la infancia. Es una enfermedad que desde el inicio se considera sistémica y tiene distintas variantes: aguda, crónica, indolente y tipo linfoma, cada una de ellas con una agresividad y pronóstico distinto. En general, la supervivencia a 2 años en la forma agresiva será del 31%. Y las causas de muerte más frecuentes son las infecciones oportunistas, sobre todo citomegalovirus, Pneumocystis jirovecii y hongos. Datos de mal pronóstico serían edad avanzada, mal estado general y la elevación de la LDH y la hipercalcemia. Esta enfermedad tiene una presentación epidémica, sobre todo se va a dar en zonas del Caribe, de África Central y de Japón. Y su presentación clínica pues, se dará en forma de pápulas en el 19%, lesiones purpúricas o eritrodermia en el 4%, tumores, que es lo más frecuente en el 39% de los pacientes, parches o placas en el 27%. Aquí tenemos un caso de un paciente con un linfoma leucemia de células T del adulto, subvariante crónica, que se da con estas placas eritematosas, sobre todo distribuidas en abdomen, tronco y miembros superiores, en donde vemos pues en la histología esa infiltración de linfocitos T atípicos que también tienen epidermotropismo. El tratamiento, como es una enfermedad sistémica, pues requerirá casi siempre de poliquimioterapia.
No obstante, en los últimos estudios se ha visto que si se asocia un antirretroviral como la AZT desde sus inicios, pues parece que mejora la supervivencia. Pasamos con los síndromes linfoproliferativos de células T CD30 positivos cutáneos primarios. Estos síndromes pues, representan hasta el 25% de todos los linfomas cutáneos primarios, ¿vale? Y representan un espectro continuo, desde la papulosis linfomatoide en un extremo hasta el linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario en el otro extremo. Entre medias, pues tendremos entidades borderline, que tendrán un poco de características entre una y otra y al inicio del diagnóstico no van a poder ser clasificados de uno o de otro, pero que el seguimiento clínico de estos pacientes sí que finalmente nos permitirá establecer el diagnóstico como papulosis linfomatoide o como linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario. Y aquí pongo en mayúscula la presentación clínica. ¿Por qué? Pues si en todos los linfomas cutáneos primarios en general la presentación clínica va a ser muy importante por esa correlación clínico-patológica, la máxima expresión de esta frase se va a dar en este tipo de linfomas TCD30 positivo, ya que el patólogo no va a ser capaz de decirnos si estamos ante una papulosis linfomatoide o un linfoma anaplásico de células grandes cutáneos sin que le demos información clínica, ¿vale? Esto hay que tenerlo en cuenta. La papulosis linfomatoide es un tipo de linfoma que afecta sobre todo a pacientes entre los 40 y 50 años. En general no es un linfoma con buen pronóstico, con una supervivencia a 5 años de hasta el 100%. La clínica se va a dar en forma de pápulas, nódulos menores de 1 centímetro, con crecimiento y necrosis. No obstante, esta manifestación clínica clásica con necrosis solo se va a dar en el 20% de los pacientes. No obstante, a pesar de que tradicionalmente se ha considerado como un linfoma indolente, el 4% de estos pacientes van a tener diseminación ganglionar y el 2% visceral. Por tanto, hay que tenerlo en cuenta. Y sobre todo, lo más importante es que hasta el 13-20% de estos pacientes desarrollan otro linfoma, ¿vale? En el 40% de los casos será micosis fungoide y en el 37% será un linfoma anaplásico de células grandes. Por tanto, esto obliga a que los pacientes con papulosis linfomatoide tengan que ser seguidos de forma indefinida por este riesgo aumentado que tienen a desarrollar otros tipos de linfoma. ¿Y qué ofrece de nuevo la clasificación de 2018? Pues ha añadido 3 subtipos distintos de papulosis linfomatoide. En general, todos estos subtipos no van a influir en el pronóstico ni van a implicar tratamientos distintos, pero sí tienen importancia porque como vemos, cada uno de ellos va a ofrecer diagnósticos diferenciales distintos y esto, es decir, conocer los distintos subtipos, nos va a permitir evitar la confusión con otros linfomas cutáneos primarios que son de características más agresivas, ¿vale? El tratamiento, pues dependerá, otra vez salió, dependerá del estadiaje. La forma localizada, pues se postula como de primera línea observación y de segunda línea corticoides tópicos o fototerapia. Y en la forma multifocal, pues la fototerapia, el metotrexato y de segunda línea el bexaroteno y el interferón. En el otro extremo, el linfoma anaplásico de células grandes cutáneo primario. Va a afectar a pacientes alrededor de los 60 años. En general tiene buen pronóstico y se ven casos de autoinvolución en el 30% y tiene una supervivencia general a los 5 y 10 años del 93 y el 90%. No obstante, hasta en el 10-15% de los pacientes va a haber diseminación extracutánea. Peor pronóstico, la recidiva frecuente, hasta en el 50% de los casos, que haya presente adenopatías en el diagnóstico o que haya lesiones múltiples. La clínica va a ser en forma de estos tumores o nódulos que pueden ulcerarse y generar necrosis y sobre todo muy característico, hablábamos de la presentación clínica, pues van a tener un rápido crecimiento, ¿vale? Esto va a ser muy importante. Y en general los cutáneos primarios van a ser ALK negativos. ¿Por qué es importante este marcador?
porque la presencia de una LK positivo cuando tenemos una sospecha de linfoma anaplásico de células grandes va a obligar a descartar que haya un linfoma anaplásico de células grandes efectivamente, pero sistémico, ¿vale? Porque el sistémico sí que cursa más frecuentemente con positividad de la LK. No obstante, ya se han visto pues, que hay linfomas cutáneos primarios anaplásicos de células grandes que tienen positividad para el LK. Y uno podría pensar que en estos casos pues, tendrían peor pronóstico, pero se ha visto que no, que en general tienen un curso indolente aún expresando este marcador. No obstante, sí que muchos de ellos algunos de ellos que expresan este marcador pues han tenido peor pronóstico. Pero a día de hoy, y según la última clasificación de la JUDE de 2018, todavía la positividad de la LK pues, no se considera un factor pronóstico independiente. El tratamiento consistirá pues, en función de la afectación. Cuando tenemos lesiones únicas o localizadas, la cirugía y la radioterapia local siempre será una opción y de segunda línea tendremos el metotrexato. Y ya cuando son multifocales, metotrexato, radioterapia y de segunda línea tendremos el brentuximab, el besaroteno, el interferón e incluso ya cuando hay afectación de ganglios y vísceras, pues la quimioterapia, la radioterapia y de segunda línea el brentuximab. Aquí traigo pues una consideración que me ha parecido curiosa y es que cuando tengamos en la histología un proceso linfoproliferativo en la que veamos células grandes CD30 positivas, nos tenemos que plantear de dónde vienen estas células grandes CD30. Y es que pueden venir de distintos sitios. Puede ser una micosis fungoide transformada a linfoma de células grandes CD30 positivo, o puede ser un linfoma anaplásico de células grandes, bien cutáneo primario, o bien una afectación cutánea secundaria por un linfoma anaplásico sistémico. O bien también la papulosis linfomatoide en su variedad C, que como vemos en la tablita, obliga a hacer el diagnóstico diferencial también con estas dos entidades. En cuanto al linfoma de células T subcutáneo tipo paniculitis, pues un linfoma T citotóxico que afecta al tejido subcutáneo. Tiene un fenotipo alfa-beta y se da más frecuentemente entre los 31 y 36 años, afectando también más frecuentemente a las mujeres. La clínica va a ser en forma de pápulas, nódulos eritematosos, que pueden ser únicos o múltiples, generalmente menores de 10 centímetros, y que van a tener predilección por los miembros inferiores y el tronco. En general, pues como vemos, la expresión clínica es típica de una paniculitis. Y que además cuando cesan, pues pueden dejar lipoatrofia residual por esa inflamación de la grasa subcutánea. En general suelen tener una evolución indolente, con una supervivencia general a 5 años mayor del 80%, pero suelen tener recurrencias frecuentes y pueden estar acompañados de clínicas sistémicas. Lo más frecuente es fiebre y pérdida de peso y citopenias hasta en el 50% de los pacientes. Menos del 10% de los pacientes tendrán afectación fuera del tejido celular subcutáneo y algo muy característico de este tipo de linfoma es que, digamos, que estos pacientes van a tener predisposición a desarrollar enfermedades autoinmunes hasta en el 20-25%. Y lo más frecuente será el lupus eritematoso sistémico. Y también algo que radicalmente cambiará el pronóstico del paciente, pueden presentar síndrome hemofagocítico, según la serie hasta en el 17% de los casos. La presentación clínica, pues, como hemos dicho, en forma de estas paniculitis, indiferenciable de otras causas de paniculitis, por eso será importante que en su diagnóstico diferencial tengamos las demás causas de paniculitis y también el linfoma de células T gamma delta, que suele o al menos puede afectar con bastante frecuencia al tejido celular subcutáneo. En la histología veremos este hallazgo característico que vemos a los linfocitos T atípicos infiltrando la grasa subcutánea y disponiéndose alrededor del adipocito en su periferia. El síndrome hemofagocítico, como decíamos anteriormente, va a condicionar el pronóstico con una supervivencia general a los 5 años del 46%. El tratamiento pues va a ser la radioterapia con dosis de mayor o igual a 30-40 Gray, corticoides inmunosupresores, sobre todo ciclosporina A y metotrexato, y teniendo en cuenta que la recurrencia en este tipo de linfoma es frecuente tras suspender o bajar las dosis del tratamiento.
Y además ya si tenemos un síndrome hemofagocítico, pues tendremos que dar tratamiento específico. Después tenemos el linfoma cutáneo primario de células T gamma delta, ¿vale? Es un linfoma bastante agresivo, también como el anterior es un linfoma T citotóxico, pero en este caso en lugar de ser fenotipo alfa beta, es fenotipo gamma delta. Afecta a los pacientes en torno a los 60 años y la clínica será en forma de placas, nódulos, tumores que pueden ulcerarse o causar necrosis, que tienen predilección por el miembro inferior y los troncos y también las mucosas, muy característico. Es infrecuente la afectación ganglionar del bazo de la médula ósea, pero lo que va a caracterizar estos linfomas es un deterioro clínico muy rápido, ¿vale? Las formas paniculíticas además pueden tener hasta un 45% de incidencia del síndrome hemofagocítico, con síntomas B y citopenia, y por tanto condicionará también el pronóstico. Las formas paniculíticas se han asociado a peor pronóstico, con una supervivencia general mediana de 15 meses y unas 5 años del 11%. En general se van a tratar con poliquimioterapia, pero hemos de saber que es un linfoma que presenta desde sus inicios quimioresistencia y radioresistencia primaria. Y además esta quimioresistencia primaria va a hacer que el trasplante alogénico de progenitores hematopoyéticos tenga mucha menor tasa de éxito. Es un linfoma pues muy agresivo. Posteriormente tenemos el linfoma cutáneo primario de células T epidermotropo agresivo. En su propio nombre pues ya se presenta que va a ser pues, un linfoma bastante agresivo, una entidad provisional que ha salido nueva en esta última clasificación de 2018, afectando sobre todo a varones en torno a los 77 años. La clínica va a ser en forma de placas, pápulas, tumores, desde el origen multifocales que se ulceran, que pueden producir necrosis, que afectan a las extremidades del tronco y muy característico del área perigenital. En el 20% van a presentar fiebre y pérdida de peso y en estos casos tenemos que hacer diagnóstico diferencial con una micosis fungoide avanzada y un linfoma de célula T gamma delta cutáneo primario, ¿vale? El anterior subtipo. Van a tener una diseminación precoz, pulmón, suprarrenales, testículos y por tanto van a tener un curso bastante agresivo. La supervivencia general a los 5 años del 18-31% y su tratamiento pues son con los fármacos clásicos de los linfomas no cutáneos como la poliquimioterapia y el trasplante autólogo y halogénico pues desde estadios bastante precoces. Siempre que tengamos este linfoma en una persona joven con un ECOG de 0, pues tenemos que plantearnos el trasplante. En cuanto al trastorno linfoproliferativo cutáneo primario de células T pequeñas medianas CD4 positivo, era la entidad que hablábamos al principio que cambió su nombre, desde linfoma hasta trastorno linfoproliferativo. Es una entidad que continúa siendo provisional y que tiene una evolución indolente. De hecho, esto es lo que promovió que se cambiara su nombre de linfoma a trastorno linfoproliferativo, ya que no está clara su malignidad y de hecho muchos autores lo consideran un proceso reactivo. La clínica será en fórmula de nódulos solitarios o poco agrupados que afectan sobre todo al polo cefólico y al tronco superior. Y en su histología veremos infiltrados linfoides dérmicos densos que asocian marcadores de centro folicular y algo muy característico es que expresarán el antígeno PD1. Aquí vemos pues estos tumores, ¿vale? De crecimiento más o menos lento y en su histología pues vemos esos linfocitos T atípicos, medianos y pequeños que van a expresar el antígeno, el marcador de CD4 y el antígeno PD1. En su tratamiento